Vamos. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. A ver, estamos ya dentro. Buenos días a todos. Buenos Buenos días, días. gracias por invitarme. Buenos días. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a todos los asistentes que tenemos, que somos casi 100 personas. ¿Y por qué nos hemos decidido desde Impact Hub hacer estos webinars? Más bien, ¿para qué hacerlos? Porque, amigos, amigas, queremos ser de utilidad. Impact Hub abre este espacio de reflexión, de intercambio de ideas, de debate y de contribución a este mundo un poco extraño que nos ha tocado vivir. Pero sobre todo queremos escucharos. Queremos saber cómo ayudaros desde Impact Hub para serviros cuando todo vuelva a la normalidad desde el área de eventos. Sin más, gracias por estar ahí. Quedaros hasta el final porque luego os vamos a decir un par de cositas sobre webinars que estamos preparando, a ver qué os parecen, que creo que os pueden ser de mucha utilidad. Y os voy a presentar a los panelistas. Jaime Estevez, CEO y fundador de Agora News. Jaime ha trabajado en la agencia EFE y Europa Press. A partir del 2008 creó su propia agencia de comunicación especializada en retransmisión de eventos en streaming y productora de vídeo online. Y desde el comienzo de la crisis pandémica, Agora ha multiplicado su actividad en el ámbito del streaming remoto, prestando servicio a empresas y organizaciones que no desean interrumpir sus eventos a pesar del confinamiento. Quiero presentar también con mucho cariño a Gina Niño, directora de eventos en la oficina en Madrid de Apple Tree Communications desde hace 3 años, donde lidera proyectos y acciones para clientes como Mau, Coca-Cola, Lego y Ecovidrio, entre otros. Cuenta con una experiencia de 16 años en el sector, liderando la producción de eventos para clientes de gran consumo, corporativos, campañas, lanzamiento de producto, etc. Y, por supuesto, Guillermo Taboada, director ejecutivo de World Happiness Fest, consultor digital, empresario e interim manager con más de 30 años de experiencia profesional. Es interesante porque el World Happiness Fest, que es un foro internacional más grande, diverso e integral de expertos en felicidad y bienestar, este año, por causa de la crisis del COVID-19, tuvieron que transformar su multitudinario evento a evento online. Entonces nos va a contar esa experiencia. También tenemos a Magenta, que es responsable de eventos en Impact Hub Prosperidad y me va a estar ayudando y apoyando en el tema técnico. Y yo me presento, soy Laura Alonso, manager de eventos de Impact Hub. Pues, querido público que nos acompañáis, tenéis 2 opciones para poder participar en el webinar. Podéis levantar la mano, yo estaré atenta si alguien quiere intervenir. Podéis chatear, escribir preguntas a los panelistas. Al final del webinar abriremos un espacio de preguntas y respuestas, pero esto es un foro abierto, participativo. Si en algún momento queréis intervenir, yo iré leyendo las preguntas y se las trasladaré a mis compañeros. Espero de verdad que vuestras familias y vosotros y vuestros amigos estéis todos bien. Vamos a comenzar con el webinar, eventos online y eventos presenciales. Yo creo, a ver qué os parece, queridos panelistas, que en el sector de los eventos hemos pasado por 3 fases. Una primera etapa donde teníamos cantidad de eventos programados, tuvimos que anularlos, tuvimos que aplazarlos y algunos valientes se atrevieron a pasar el evento presencial al evento online. No sé si esto os ha ocurrido, si habéis tenido que transformar eventos presenciales a online. Guillermo, yo creo que en tu caso sí. Sí, bueno, nosotros teníamos un evento híbrido, ¿no? Presencial y online. La parte presencial tenía mucho peso, porque no solo era en Madrid, sino que era en 60 ciudades en todo el mundo, en todos los continentes. Y bueno, sí que fue una experiencia, sobre todo la rapidez y la flexibilidad para poder emitir online con todo lo que estaba cayendo en esos días, ¿no? Y bueno, fue una experiencia parcial, pero una experiencia muy importante. Sobre todo importante por llegar con un mensaje positivo al mundo, y importante porque yo creo que se vio que la tecnología pues es una herramienta de soporte que te permite posibilidades en situaciones límite como la que tuvimos. Entonces lo valoro de forma muy positiva.
Gina, Jaime, ¿os ha pasado esto de, bueno, Jaime continuamente, ¿no? Tiene que dar soluciones online para eventos presenciales. Yo aplaudo a Guillermo porque él es la excepción. Él es el valiente, el promotor del evento que no renunció a la celebración del mismo y que encontró las vías para mantenerlo vivo y para satisfacer a su público. Yo ciertamente desde Agora News, pues en los primeros días de marzo asistí a una cascada de cancelaciones, de eventos que se posponían al año que viene, al otoño, al invierno, y realmente fue todo tan súbito, tan repentino, el estado de pánico, la preocupación, el priorizar cosas distintas de los propios eventos, que por supuesto lo entiendes, eres comprensivo. Si te preguntan, les dices que hay opciones, que estarás a su lado si el promotor desea llevar a cabo el evento, sí o sí, pero desde luego no es mi papel forzar la celebración de un evento cuando las empresas están en una situación muy complicada, muchas enfrentándose a ERTEs, que tienen que aterrizar, tienen que posicionarse en un nuevo escenario y a continuación ha sido ciertamente en los últimos días cuando sí que estamos encontrando muchísima receptividad para la generación de webinars como este al que estamos asistiendo, para la celebración de festivales, también de muchos eventos corporativos. Estamos trabajando mucho para juntas de accionistas en streaming remoto. Ahora sí es un momento en el que las organizaciones han decidido que no tienen por qué pararse durante un periodo de confinamiento y puede llegar a ser mucho más largo de lo que algunos piensan. Gina, ¿quieres contarnos tu experiencia? Pues yo estoy de acuerdo con Jaime, creo que estamos viviendo un estado de alarma, un periodo difícil también para las empresas que están gestionando su propia crisis, nuestras empresas de banca, clientes que tenemos en el sector de farma, por lo cual es difícil que ahora mismo se aventuren a realizar algún evento de los que tenían en formato físico, en formato online. Estamos en ello, quizá para un poco más adelante, vamos a ver si mayo, que las cosas estén un poco más calmadas, pues tenemos algunos de estos proyectos que podamos trabajar en un formato online. Desde luego estamos trabajando en ello, estamos en vías de desarrollo y esperando a que tengamos uno de nuestros clientes que quiera aventurarse a hacer pues una reunión en un formato más corporativo, ¿no? Porque al final son clientes propios y es información interna de la empresa. Entonces, bueno, yo creo que también para esto es muy importante saber segmentar, ¿no? A qué puedes llegar y a qué no, y qué se puede transformar realmente en un evento online. En nuestro caso, nosotros ya trabajábamos un formato de serie, un programa de ocio para nuestro cliente Mau, que se llamaba Una Caña Con, y bueno, lo hemos transformado ahora para que la gente siga disfrutando de ello y tener pues una plataforma más de ocio, a Una Caña en Casa Con, por lo cual pues lo hemos hecho, lo hemos rodado en vía Skype, un poco como estamos haciendo este webinar, ha resultado algo muy divertido y ha tenido muy buena acogida. Así que bueno, pues por nuestra parte hemos aportado este granito de arena en la transformación de algo que hacíamos físicamente en la parte digital y hemos seguido ofreciendo esta parte de ocio a los clientes MAU, ¿no? Y al público objetivo de nuestro cliente. Muy bien. Efectivamente, yo creo que ahora hemos pasado a una segunda fase que después de que viésemos que había, como dice Jaime, una cascada de anulaciones y de aplazamientos de los eventos, hemos entrado en la fase de confinamiento y entonces aquí se ha generado algo muy interesante que antes comentábamos con Guillermo, que es que la gente, las empresas de toda España nos hemos puesto a teletrabajar, a hacer videoconferencias. Entonces, quería preguntaros un poco para medir la temperatura en este sentido. Por ejemplo, Gina, tú, ¿cuántas videoconferencias haces al día? Pues depende, hay días que he tenido hasta 4 y ha sido tremendo, sí, pero bueno, gracias a Dios vivimos en la era digital y hay unas herramientas maravillosas para facilitar el trabajo. He presentado incluso proyectos, presentamos un proyecto muy chulo, muy complicado a BMW, lo hicimos en un formato online y la verdad es que nos quedó estupendo, nos dieron la enhorabuena, es
es un proyecto que ojalá salga adelante y os lo puedo enseñar porque va muy acorde a lo que podemos vivir post-coronavirus, ¿no? Cómo va a ser el comportamiento social, ¿no? Que también es algo que tenemos que tener en cuenta desde la dirección de eventos y todos los que nos dedicamos a este sector, ¿no? Porque habrá una serie de protocolos y un periodo de adaptación de después. Muy bien. ¿Y vosotros, Guillermo, Jaime, cómo vais de videoconferencias al día? Yo, como te comentaba, nosotros seguimos en el mismo medio. Pensad que el equipo de dirección del World Happiness Fest es un equipo multidisciplinar que se encuentra cada uno en un lugar del mundo. Nuestro presidente Luis Gallardo está en Chicago, la dirección está de actividades en México, en Madrid, en Segovia, en La Coruña, en Barcelona. Nosotros, nuestro medio habitual es la videoconferencia, lógicamente, porque trabajamos en diferentes escenarios. Veo con satisfacción que el mundo se empieza a digitalizar a un ritmo acelerado, ¿no? Y eso es bueno, porque creo que las herramientas digitales nos aportan algo tan sencillo como nuevas posibilidades de comunicación, de trabajo y de orden, ¿no? Entonces, me parece estupendo, utilicemos bien la digitalización para conseguir productividad, porque si conseguimos productividad vamos a trabajar muy poco y a tener muchos resultados, que creo que es la conclusión que tenemos que sacar de todo este proceso. Trabajar poco y bien, y para eso las herramientas digitales nos proveen de muchísimas soluciones. Por lo demás, pues estamos en un momento difícil que tenemos que buscar nuevas soluciones. Entonces, creo que tenemos que destinar un poco de tiempo del que nos permite esa productividad para buscar nuevas soluciones, que creo que las hay. Estoy convencido de que las hay. Y nos van a dar un escenario mejor del que teníamos. Muy bien. Pues en mi caso, Laura, bueno, como sabes, nuestra especialidad es el streaming. Llevamos 11 años dedicándonos a entregar al usuario que se encuentra al otro lado de la pantalla una experiencia similar a la que está viviendo ahora con nosotros, pero en lo que ha cambiado radicalmente nuestro proceso de organización y producciones en el backend, lo que hacíamos a la hora de producir toda esa señal audiovisual y realizarla. Obviamente ya no vamos con las cámaras a ningún sitio, nos quedamos en nuestra casa, pero aún más complejo ha sido la labor de realización, esos equipos donde se capturan distintas señales con distintos planos, tal como vemos en televisión, para ir cambiando entre el plano general, el medio plano, los elementos multimedia, los vídeos, las presentaciones, y eso ha sido todo un reto, porque realmente eran nuestras instalaciones donde un equipo de varios realizadores y técnicos de streaming hacían ese trabajo en cadena. Ya no se puede hacer físicamente ese trabajo en equipo presencialmente, con lo cual hemos tenido que distribuir en tareas muy especializadas. Pues nuestro realizador se ha llevado a su casa absolutamente todos los equipos pesados de realización, mientras que la persona que hace el papel de moderador lo hace también desde su casa. Yo como CEO tengo una misión más de cara a los clientes, más de relaciones públicas y de liderar la comunicación del equipo. Realmente hemos tenido que compartimentar nuestras tareas de tal modo que la experiencia online a la cual nuestro usuario estaba ya acostumbrada se ha incorporado en nuestro día a día. Ha sido bastante complejo y eso ha requerido muchísima prueba y error, muchísimas horas de organización, de conceptualizar primero procedimientos y de a continuación llevarlos a cabo, porque la realidad es que no paramos. Desde hace 15 días estamos constantemente haciendo videoconferencias, no ya solo para nosotros, sino para nuestros clientes, para las experiencias de streaming remoto a las que me refiero. Es realmente agotador, pero contentos, no podemos pedir más. Muy bien. Vamos a tomarle la temperatura también al público respecto al tema de las videoconferencias. Vamos a lanzar una votación, a ver qué os parece. La misma pregunta os hago a las personas que nos estáis siguiendo. ¿Cuántas videoconferencias hacéis al día? Ahí tenéis la encuesta para que votéis. A ver.
Vemos que mayoritariamente entre 1 y 3, 76%, entre 4 y 5, un 12%, y de momento, mirad qué curioso, de momento todo por teléfono, email, un 14%. O sea, todavía hay algunos atrevidos que dicen, bueno, venga, yo sigo con mi mail, sigo con mi teléfono. Estamos recibiendo bastantes preguntas respecto al futuro, ¿no? A la tercera fase, que quiero hablar un poquito más adelante. Me las estoy apuntando todas, ¿vale? Porque es, digamos, donde todos tenemos un poquito más de confusión y un poco que vemos ahí la parte oscura del asunto. Quería también preguntaros por el tema de los webinars. Os doy un dato, yo que soy aficionada, o era antes aficionada a los webinars, consultaba Eventbrite y un sábado cualquiera había colgado como unos 18 o 20 webinars a los que podías apuntarte y escuchar. Este sábado pasado lo he consultado y había 2.300 webinars colgados. Entonces, ¿creéis, es un poco redundante esta pregunta, pero creéis que hay saturación de contenidos? Gina, ¿cómo lo ves? Hombre, puede ser, ¿no? Porque al final todo el mundo se ha echado a la palestra de organizar webinars, porque realmente ahora mismo lo que tenemos es tiempo de ocio digital, ¿no? Y necesitamos llenar ese tiempo y queremos dotar a la gente de contenidos y que pueda aprender 200 millones de cosas. Yo creo que todos hemos visto 90 millones de memes de cómo vamos a salir eruditos con todos los másters que podemos hacer online, vamos a aprender a tocar la guitarra, a hacer foie casero, vamos a salir cuadrados de todas las clases de yoga, gap, abdominales. Entonces, bueno, sí que puede haber una cierta saturación. Yo creo que es muy importante saber segmentar, ¿no? Y saber cómo dirigirnos al público objetivo que realmente puede ser susceptible de lo que nosotros estamos ofreciendo. Creo que esa es la clave para no saturar y llegar a quien queremos. Desde mi punto de vista, lo que es importante en los promotores de webinars es darse cuenta de que el entorno ha cambiado. O sea, antes consumíamos webinars express en los poquitos ratos que teníamos libre cuando nuestra jornada de trabajo nos lo permitía, y ahora de repente todo es diferente, en primer lugar porque nosotros tenemos necesidades diferentes. Habéis comentado webinars específicos sobre fitness para mantenernos en forma, sobre pilates, sobre yoga, entrenamientos. Estos son importantes porque efectivamente ya no podemos ir físicamente al gimnasio, no podemos salir a correr, no podemos hacer las actividades al aire libre que hacíamos antes, pero también los que versan sobre alimentación, cocina, es que ya no dependemos de un menú del día. Ahora tenemos todo el tiempo del mundo para cocinar, para dedicar a nuestras recetas a fuego lento, para guisar, hacer cosas que normalmente no nos podemos permitir hacer. Más allá de eso, hay que tener en cuenta que hay siempre elementos de nuestra formación que vamos postergando para, ya tendré tiempo en el futuro de mejorar mi inglés, de aprender esta disciplina, la contabilidad. Entonces ahora sí que tenemos la oportunidad de plantearnos, tanto desde el productor como desde el que consume los webinars, el aprendizaje de conocimientos más ambiciosos, más sistemáticos, a los cuales nos podemos comprometer a dedicar 1 hora al día perfectamente, durante 5 o 6 días a la semana. Es el momento de ser un poquito más ambiciosos. Ya no se trata solamente de ese pequeño webinar para cultivar mejor tu imagen personal en las reuniones de networking a las que vas cada día. No, vamos a pensar en el largo plazo, y si tenemos esa perspectiva en mente, tanto para el que diseña los webinars como para el que los está buscando, probablemente acertemos. Pregunta Hugo Navarro, a ver si Guillermo se le ocurre alguna buena respuesta, porque no es fácil. Dice, ¿una alternativa al webinar cuál podría ser? Simplemente un apunte a lo de antes. Iba a decir un palabra de esos que están de moda, pero no se me ocurrió ninguno. Lo que quería decir que estamos infosicados de webinarios en este momento. Entonces, dos cuestiones básicas. La primera es, ordenemos nuestra estrategia digital. Es decir, si no queremos tener ansiedad, ordenemos. Y aquí coincido con Jaime. Estamos en un nuevo escenario, tengamos un orden. No vayamos a salir, como dice Gina, tranquilos, moderadamente y con un orden. Y lo siguiente es, los webinars van a sufrir una innovación importante.
El mercado se ha saturado, entonces ahora lo que va a primar es la originalidad, la frescura, la innovación. Creo que ese va a ser el segundo paso. Veremos webinarios del siglo XXI, que serán diferentes, no sé cómo serán, pero seguro que diferentes y más atractivos. Con respecto a la pregunta, ¿cómo era? Que se me fue el... Que si se te ocurre una alternativa, bueno, en realidad ya la has contestado un poco, ¿no? Que es un poco el proceso de mejora de los propios webinars. Preguntaba Hugo Navarro que si hay alguna alternativa al formato webinar. Organización, estrategia, estructura digital y contenidos de calidad. Ahí, dentro de ese mundo, hay cosas que no tienen la calidad suficiente. Entonces, innovación y orden y estrategia digital para abarcarlo. Pero yo creo que fíjate que esta saturación de webinars que ahora mismo que son un reflejo realmente de lo que había antes. O sea, muchos eventos que se hacían presenciales ahora se han pasado al formato webinar. Y antes no nos preguntábamos, ¿hay saturación de eventos en Madrid hoy? Pues sí, no, o sea, ¿hay saturación de webinars? Sí, pero porque son un reflejo de eventos presenciales que muchos de ellos han transformado al formato webinar. Pero bueno, hay varias preguntillas por aquí sobre esto de los webinars. ¿Creéis que esta saturación de webinar videoconferencia puede afectar a que una vez termine esto la gente no quiera usar más esta tecnología? En plan, digan, se acabó, ahora ya sí o sí, me meto en un sitio y me toco con el resto de una manera decorosa, no indecorosa. Permíteme, Laura, que defienda la postura que acabo de lanzar en el chat. La mejor alternativa a un webinar puede ser un buen libro. O sea, yo tengo un lema que cultivo en mi Instagram, que es apaga la pantalla y enciende tu mente. No nos podemos pasar 12 horas al día pegados a una pantalla, sea la pantalla del televisor, la pantalla del ordenador, la pantalla del smartphone. Son imprescindibles en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestra formación, pero no deben ser lo único. O sea, si somos capaces de dedicarle un tiempo a nuestra familia, un tiempo a nuestros fogones, como decía antes, un tiempo a salir a aplaudir cuando nos citan a las 8 de la tarde, también tenemos que ser capaces de reservar media hora, una hora, 2 horas al día, abordar esas lecturas en papel que tenemos en nuestras bibliotecas almacenadas desde hace años y que nos despeja un poco la mente de tantos píxeles, de tanta resolución, de tanto brillo que acaba agotando la capacidad de nuestras pupilas. Entonces, reservemos un espacio para el webinar, pero también reservemos un espacio para esas lecturas que llevan años esperándonos en nuestra biblioteca. Esa es mi postura, por lo menos. Bueno, hablando ya de la tercera fase, porque ahora estamos en etapa de confinamiento y bueno, toda esta transformación digital nos ha pillado a todos un poco, pues algunos más adelantados, otros menos, pero lo que sí, el futuro, que es la tercera fase de la que quiero hablar, es que hay muchas preguntas que nos están mandando por el chat en este sentido, es cuando termine el confinamiento, ¿qué va a ocurrir? Y esto es una pregunta verdaderamente complicada de responder, pero simplemente quiero que peloteemos un poco el asunto. Pregunta difícil, ¿qué va a ocurrir con los eventos presenciales? ¿Qué va a pasar? Me quedo para el final. Cuando pasemos el confinamiento, ¿qué va a ocurrir? Sí, ¿creéis que a lo mejor va a haber restricciones que todavía a nivel de aforo, a nivel de métodos de atuendos, ¿no? Las mascarillas, los guantes, la higiene, todo esto? Yo soy muy optimista. Creo que tenemos un nivel de avance en la ciencia que van a descubrir algo que enseguida van a acabar con este problema. Con respecto a los webinarios y todo esto, la gente ha descubierto las herramientas digitales, las va a seguir utilizando. Como bien dice Jaime, moderadamente. Moderadamente. Hay más en la vida que lo digital. Leer libros, estar con la familia, tomarse un buen vino con los amigos, y muchísimas cosas. Hay pasear, hacer deporte. Entonces, yo creo que la gente va a seguir utilizando las herramientas digitales y los webinarios. Los eventos presenciales van a ir con más fuerza porque lo estábamos viendo en los últimos años. Un evento presencial es una forma extraordinaria de comunicación.
de las mejores que hay, por lo tanto se van a mantener. Y en cuanto a restricciones, seamos positivos, yo creo que va a haber las menos posibles. Hemos descubierto muchas cosas en este confinamiento, que el cielo es azul, que se puede vivir sin desplazarse tanto. Hemos descubierto muchas cosas. A ver si aprendemos de ellas y construimos algo mejor. Pues yo coincido con Guillermo en algunas cosas, pero discrepo en otras. No me puedo permitir el lujo en este momento de ser optimista en cuanto a la vuelta rápida de todo el ciclo de eventos presenciales al que nos hemos acostumbrado en los últimos años. Tenemos que tener muy en cuenta que los expertos están hablando de una bajada del PIB de en torno al 10% para este año 2020. O sea, el estrago que esta situación va a causar en los tradicionales organizadores de eventos presenciales va a pasar factura, y va a pasar factura también para desplazar buena parte de esas actividades al entorno online, por dos razones. Primero, porque durante este periodo de confinamiento forzoso se van a dar cuenta de que sus públicos siguen ahí sus clientes, sus proveedores, sus partners, siguen ahí los periodistas, siguen ahí todos los grupos de opinión. Pero es que cuando acabe este periodo de confinamiento, resulta que no va a haber los presupuestos con los que contaban hace 3 meses para organizar grandes ferias, grandes eventos multitudinarios, inmensas partidas que se destinan al catering, a la seguridad, a las azafatas, al merchandising. Son elementos superfluos que han acompañado durante siglos a los eventos presenciales, pero que no son necesarios en un evento online. ¿Cuál es mi apuesta, por tanto? El mundo presencial va a volver, entre otras cosas porque lo estamos deseando, pero no va a recuperar los parámetros que tenía antes de esta crisis. Esto es un punto de inflexión. El mundo online va a estar más presente de lo que ha estado nunca y el mundo presencial va a volver gradualmente, pero sin duda muy estrechamente vinculado con las acciones online. Y los eventos híbridos van a ser el nuevo rey de los eventos. Ese es mi pronóstico. Yo, Pues, por mi parte, creo que más allá que tener en cuenta de lo que nos marque la ley a los organizadores de eventos y de lo que sean los presupuestos de nuestros clientes, creo que más importante que todo eso hay que tener en cuenta la secuela emocional que vamos a tener como sociedad después de lo que estamos viviendo. Eso es algo que tendremos que tener en cuenta, el miedo social que va a ser una realidad a acudir a eventos en grandes masas, ¿no? Creo que vamos a tardar y creo que eso va a volver a suceder con el tiempo, pero de una manera muy paulatina, por lo cual tenemos que ser capaces de realizar propuestas de menor envergadura, en formato mucho más reducido, mucho más ad hoc para cada consumidor y, por supuesto, trabajar mucho el contenido online, ¿no? Y ofrecer esa experiencia a la par que iremos ofreciendo eventos físicos, que por supuesto la experiencia física es insuperable, ¿no? Somos seres hechos de emociones, ¿no? Nos encanta, ¿no? Que nos asombren, que nos estimulen, ¿no? Y al final eso se consigue al 200% con un evento físico, no va a desaparecer, pero creo que sí tendremos que tener en cuenta un poco esa secuela emocional que tendremos todos, ¿no? Después de lo que estamos viviendo, que es algo sin precedentes. yo creo también que la pregunta que es súper pertinente el plantearse es, creo que todos tenemos muy claro qué aporta el evento presencial frente al evento online, pero creo que la pregunta hay que plantearse también al revés. ¿Qué aporta el evento online frente al evento presencial? Porque quiero pensar y me atrevo a hacer la predicción que van a surgir plataformas, herramientas, softwares, lo que es trasladar ese acto presencial a la digitalización para que se pueda participar, para que se pueda tener una experiencia que nunca va a ser igual que el presencial, pero que va a aportar otras cosas en formato online. No sé, Jaime, si en ese sentido tú tienes también alguna predicción de herramientas, formatos o... Tengo más que una predicción, tengo una convicción. Y tengo unos valores, y valores como la conciliación van a ir a más. Y valores como optimizar nuestro tiempo, tanto profesional como familiar como personal, van a ir a más.
ahora nos estamos dando cuenta, muchas familias se están dando cuenta, muchos trabajadores se están dando cuenta de que la hora que pasaban metidos en el metro o en un atasco para ir al trabajo y para volver, más la hora que pasaban en ese mismo transporte para ir a un evento y para volver, llegan a ser 4 horas al día que están muchísimo mejor empleadas de cualquier otra manera que no en el desplazamiento. Con lo cual, una persona como yo, que al cabo de la semana, hace un año, podía ir a 20 eventos presenciales cuando acababa mi tiempo en la oficina, pues de repente dices, vale, pues voy a seleccionar los 6 eventos que realmente para mí es esencial estar allí físicamente porque quiero tener un contacto físico con tal o cual persona, y los otros 14 eventos que también me interesan mucho por los contenidos que se tratan allí y que me permiten interactuar, me van a dar la posibilidad de hacerlos online. Con lo cual, si en todos los eventos se nos da el mismo protagonismo, estemos físicamente o estemos en remoto, lo que vamos a poder hacer es escoger aquellos eventos para los que nos merece la pena dedicar el esfuerzo y el tiempo que el desplazamiento nos requiere. Creo que más posibilidades de elegir va a ser bueno para todos, organizadores y asistentes. Yo pienso que los eventos híbridos ya existían antes de esta situación. Nosotros el evento que íbamos a hacer era presencial y online. Y después de esta situación van a seguir existiendo con un componente mayor de eventos digitales, como es lógico, como va a haber un componente mayor del uso de la tecnología digital por una sencilla razón, porque es mucho más productiva, ¿no? Eso va a pasar. ¿Qué te ofrece un evento online? Inmediatez, conciliación, rapidez, productividad. Te ofrece cosas que están a la vista, ¿no? Como el uso de cualquier herramienta digital. Pero yo diría una cosa. El ser humano tiene una capacidad de superar los traumas enorme. Yo insisto, creo que estamos pasando una situación muy difícil, posiblemente un cambio de paradigma, pero tenemos una gran capacidad para superar los traumas y las situaciones difíciles. Creo que las cosas volverán a su cauce, con matices y con cambios que el mundo yo creo que necesita, pero volverán a su cauce. Bien, y respecto a eventos online y offline, Gina, ¿tú crees que a la hora de, tú como agencia, si se va en el futuro con estas dos opciones en la cabeza a la hora de recibir un briefing, ¿crees que hay que plantearlos de manera diferente? ¿Que al ser experiencias distintas el planteamiento debe ser diferente? Bueno, creo que hay que trabajar mucho más la innovación en un formato audiovisual, desde luego, ¿no? Y tenemos que aprovechar la tecnología con la que contamos ahora, ¿no? La realidad virtual, la interacción con el público en este sentido, para los contenidos, ¿no? Que la gente pueda también participar, ¿no? En la generación de estos contenidos, el sonido, ¿no? Ahora tenemos la tecnología 8D que todo el mundo habrá recibido por WhatsApp, ¿no? El audio este de, por Dios, ponte los 2 cascos, aquello es increíble, ¿no? Creo que ahí va mucho la innovación, que antes al final teníamos muchas más cartas en la baraja para enamorar a nuestro asistente, ¿no? En un evento físico, porque hacíamos una experiencia 360, ¿no? Pues con la escenografía, con la puesta en escena de todo, el catering, y al final en un formato online pues nos jugamos a una carta con el todo, ¿no? Y es el formato audiovisual. Al final entramos a nuestro público por los ojos, por la interacción y por la experiencia audiovisual que seamos capaces de generar, y tenemos tecnología para hacerlo. Ahora tenemos que ser mucho más atrevidos y mucho más arriesgados a la hora de usarla y apostar por ello. Por ejemplo, aquí Eva Fuentes nos hace una pregunta sobre cómo sustituimos la parte de un cóctel, café o networking, que es justo ese calor que hablábamos al principio que te dan los eventos. Entonces, a la parte digital, ¿hay alguna manera que nosotros podamos sustituir esa parte de networking más allá de la que ya se está haciendo al conectarnos todos en una plataforma? Si me permites, Magenta, me atrevo a responder porque yo con un grupo de amigos emprendedores hemos establecido con absoluto rigor que el domingo a las 13 horas toca vermú en videoconferencia y cada uno muestra el aperitivo, muestra las especialidades que ha preparado ese día
y realmente es una experiencia muy intensa. Los que tenemos terraza la aprovechamos, los que no salen al balcón. De algún modo, esto que parece una broma no lo es. Los organizadores de evento pueden asegurarse de hacer llegar previamente por mensajería determinados elementos que se pueden consumir durante descansos dentro de un webinar de varias horas de duración. Yo puedo poner en tu casa, efectivamente vía mensajero, determinados elementos de consumición a los que yo te obsequio como organizador del evento y que tenemos un horario en el que llega ese cóctel. Y podemos tener entornos privados para el networking entre dos personas que tienen intereses comunes. Efectivamente, yo te diría que un 90% de las prestaciones que nos ofrece el evento físico se puede hacer en online. Aunque ese 10% que siempre tendrá el físico, también hay que preservarlo. También va a seguir siendo importante. Pregunta Eduardo Avellán, ¿en qué nivel creéis que los eventos con presencia física son esenciales para las marcas? O sea, él pregunta si verdaderamente hay algún tipo de eventos que es que para las marcas es que tiene que ser presencial sí o sí. Dice, es decir, ¿la empatía hacia una marca puede considerarse de forma online? No sé, Guillermo, Gina. Bueno, yo creo que tenemos una parte de producto tangible que es inevitable, pero que lo solucionamos muy bien con el formato que decía Javier. O sea, que la realidad es que al final tenemos un montón de herramientas para llegar a nuestro público si no podemos hacer un evento físico. Es decir, si yo te quiero presentar un producto, yo te puedo mandar un producto a tu casa. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos como cliente a Mau, pues al final nuestro público muchas veces son los medios de prensa y tal. Digo, pues mira, yo te envío una cajita monísima y que tú la abras en la puerta de tu casa y que te encuentres un botellín que te diga, Mau también está contigo en casa. Ahí estoy presentando mi producto y esta persona lo está recibiendo en la comodidad de su casa, por lo cual al final es una cuestión de saber utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Creo que no está reñido. Yo diría dos cosas. Una, no le pidamos a lo digital lo que no puede darnos, porque nos va a crear un problema de expectativas. Y cuando pase esto, si alguien quiere tomarse un vino o un vermú, que vaya a los bares, que la hostelería que tenemos es de las mejores del mundo. Yo me sumo a la apreciación de Guillermo sobre nuestra hostelería, sobre nuestros pinchos, nuestras tapas, nuestros bares, por supuesto, pero tengo una respuesta para la persona que pregunta sobre cómo cultivar la empatía online. Probablemente pocos personajes hay más empáticos en la historia de los negocios que Steve Jobs y pocos elementos más empáticos que el iPhone, que el MacBook. O sea, son elementos con los cuales ya sentíamos empatía antes de poseerlos, antes de tocarlos. Realmente el mundo online es el que nos ha facilitado los mayores niveles de empatía con marcas aspiracionales. Yo aún no he tocado un Tesla, pero siento una empatía enorme hacia esos maravillosos coches que quizá algún día pueda tener, quién sabe. Lo que quiero decir es que el background físico para Steve Jobs era importante. Él sabía cómo generar esa puesta en escena y sus charlas en TED Talks llevan siendo bestsellers desde mucho antes de que los webinars se pusieran de moda. En definitiva, las posibilidades que tenemos ahora son sacar el máximo partido a esas relaciones aspiracionales que algún día podremos tocar cuando nos permitan salir de nuestros domicilios. Pero hay mucho que se puede hacer en estos momentos. Voy a lanzar esta misma pregunta a los asistentes, al público que tenemos. ¿Cómo veis el futuro de los eventos presenciales? Iniciamos la votación. ¿Qué va a ocurrir con los eventos presenciales? Nada, poco a poco vamos a volver a la normalidad. Se seguirán celebrando, pero con más restricciones. El evento híbrido presencial más online es el futuro. El sector de los eventos nunca volverá a ser igual. Parece ser que 56% de los encuestados, 50%, justo la mitad, piensan que el evento híbrido, presencial y online es el futuro. Seguido de un 32% que dice que se van a seguir celebrando, pero con más restricciones.
Y en tercera posición, nada, poco a poco vamos a volver a la normalidad, un 13%. Y el 4% piensa que el sector de los eventos nunca va a volver a ser igual. Muchísimas gracias por participar. Es súper interesante todo lo que vamos recabando en este webinar. No sé, Magenta, si hay alguna preguntilla, vamos a abrir un poquito. Hay varias preguntas que están haciendo el público. Había aquí una muy interesante, dice, instituciones... Vale, que es una respuesta de Gina para Hugo. Pero compártela, está muy bien. ¿Qué es lo que te había preguntado, Hugo? Pues Hugo había preguntado, espérate que encuentre su pregunta. Sí. Claro, te estaba preguntando por instituciones culturales, ¿no? Sí. Eso es, ¿qué podían hacer las asociaciones culturales y los productores de teatro, ¿no? Para afrontar esto, y yo pues le contestaba que al final se trata de ofrecer formatos innovadores en la parte audiovisual, ¿no? Realidad virtual para disfrutar del teatro, interacción del usuario, dentro de lo que es la producción teatral. Seguimos estando dispuestos a pagar por disfrutar de ocio de calidad. Creo que nunca dejaremos de hacerlo, desde luego. Y más nosotros, bueno, como sociedad mediterránea latina, que somos unos disfrutones. Y nos encanta el ocio. No vamos a dejar de hacerlo, estoy de acuerdo. Bueno, por aquí varias personas nos preguntan cuál podría ser una alternativa al webinar, y también nos preguntan si esta saturación de webinar, una vez que termine todo este tema del confinamiento, las personas no quieran utilizar más esta tecnología y le tengan como ese cierto rechazo a seguir conectándose y volver al contacto en físico. Como si asociásemos el webinar al confinamiento. Es realmente ingenioso. Movimientos pendulares, como siempre pasa en la historia. Participantes, público de todas partes de España, del mundo, ¿alguna pregunta que queréis que traslademos a los panelistas respecto a eventos online, eventos híbridos, el futuro? Si va a haber más eventos online que presenciales, esa es otra pregunta. Guillermo, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que en el futuro habrá más eventos online que presenciales? En plan, ¿te atreverías a hacer alguna estadística? 100% online, 100% presenciales. Creo que van a ser eventos híbridos. Lo presencial no puede sustituirse por nada. Es decir, hay cosas que no vamos a hacer de forma digital. No creemos falsas expectativas, no las vamos a hacer. Lo digital no es eso. Lo digital es apertura de posibilidades. Apertura de posibilidades. Pero hay cosas presenciales que van a mantenerse. Esto pasará, tranquilos, y cuando pase habrá una moderación de las cosas y un equilibrio. Lo que sí va a ocurrir es que la gente ha acelerado su proceso de digitalización debido a esta circunstancia y va a utilizar más las herramientas digitales para explorar todas sus posibilidades. Y para lo que es más importante, para ser productivos y respetar el planeta. Entonces, por eso digo que saldremos ganando. Mira, aquí hay algo muy interesante que pregunta Laura Fernández y también tiene que ver con la pregunta de Leo Gatson sobre el tema de la sostenibilidad también, porque el tema del online, en principio, bueno, y en final, puede llegar a impulsar la sostenibilidad. Entonces, creo que sostenibilidad y online van bastante de la mano. Entonces, Laura Fernández pregunta, quiero preguntar a los expertos si además de repensar los futuros eventos en términos de online o offline, ¿habrá que repensarlos también en términos de economía circular y sostenibilidad? Es decir, nuevas prácticas. Desde ese punto de vista, los online serían eventos más sostenibles. Sí, que por cierto, que sepáis, perdóname, vamos a tener un webinar sobre sostenibilidad dentro de una semana, pero bueno, es aquí el spam, luego os cuento. Si me permites, Laura, es que cuando antes decía si los elementos superfluos de un congreso son tan importantes, la respuesta creo que estamos todos de acuerdo en que no. Los enormes consumos en merchandising, las acreditaciones que todos llevamos colgados del cuello, los vasos de plástico en los que nos sirven el café apresurado en los coffee breaks. Efectivamente, en términos de economía circular y sostenibilidad, el grueso de los eventos son una aberración, cuando realmente no son las razones por las que vamos a ese evento. Vamos por unos contenidos, vamos por relacionarnos con unas personas,
por sumergirnos en un determinado entorno. Entonces, esos elementos que perjudican la sostenibilidad y el aprovechamiento de los recursos son los que nos vamos a ahorrar cuanto más apostemos por el formato online. Y en el presencial, en vez de generarse 2.000 toneladas de plásticos y servilletas desechadas, pues tal vez se genera 10 veces menos, porque únicamente irán físicamente a ese evento aquellas personas que tengan una motivación especial y tal vez que paguen un importe superior para poder disfrutar de esa presencia físicamente. El formato híbrido es una apuesta por la economía circular, de duda cabe. Aquí hay una pregunta también que tiene que ver con eventos culturales, en concreto eventos de música. No sé si Gina o Guillermo queréis contestar. ¿Qué espacio creéis que ocupan los eventos musicales en este nuevo paradigma? La presencialidad siempre ha sido básica en este tipo de eventos. ¿Creéis que el online puede dar soluciones reales a los festivales de música? Bueno, yo creo que esta pregunta va más dirigida a Guillermo, ¿no? Que es totalmente por él. Sí, de hecho se puede juntar un poco con la de Hugo, que pregunta cuáles son o cuáles serían unas plataformas o recomendaciones para que se comuniquen, para publicar estos eventos híbridos, de así hacerlos, si hay una red social, si una web o cuál canal podrían juntarse. Creo que van de la mano estas dos preguntas. Yo sigo insistiendo en lo mismo. Efectivamente, hemos visto eventos musicales por online que me han gustado, me ha parecido una alternativa muy buena, pero la experiencia de acudir a ver a un grupo en directo es única. Yo estoy deseando volver a Primavera Sound. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar ahí delante de la pantalla. Nos vamos a despedir. Quería deciros simplemente, bueno, muchísimas gracias a Jaime, por supuesto, a Guillermo y a Gina por haber querido estar con nosotros y participar de manera tan activa. Muchísimas gracias también a estas 100 personas que han estado escuchando el webinar. Deciros que este jueves a la 1 tendremos un nuevo webinar que en esta ocasión va a ser en formato taller, donde Marvelous nos enseñará a crear espacios agradables e inspirados para crear nuestro webinar. Mira, Leo Gatson, una última pregunta, creo que nos da tiempo. Como resumen, las 3 fases que comentaba son fase 1, muchos eventos programados, reprogramados fase 2, confinamiento fase 3, futuro de los eventos, quién sabe. Leo, pues muchísimas gracias por participar. Deciros que tenemos una programación, si quieres Magenta poner el slide último para despedir y que la gente si quiere apuntarse en la agenda de Impact Hub, los webinars que estamos preparando, y si no se nos ocurre algún otro formato maravilloso, os prometemos que os lo traemos y lo compartimos, ¿vale? Más allá del webinar. La programación que estamos preparando tiene que ver con estos temas que estáis hablando, sostenibilidad y eventos online, offline, como bien apuntaba Jaime, que también es un tema a tratar. Tenemos una mesa redonda sobre los eventos de reconexión, lo que decía Guillermo, qué importante es el abrazarnos, el estar conectados, pero en la realidad. ¿Van a ser estos eventos los más demandados? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Y luego tendremos un taller, que esto también Gina ha apuntado un poquito, sobre tecnología inmersiva para eventos, que ahora están saliendo, bueno, ahora no, llevan años ya este tipo de tecnología funcionando y estamos en el sector de los eventos todos mirando hacia ellos en plan de, ostras, a lo mejor esta es la mejor manera de resolver esta suerte de eventos híbridos que creemos todos que va a ser un poco el futuro. Muchísimas gracias, de verdad, Jaime, Gina y Guillermo. Nos vemos en el próximo webinar este jueves y muchísimas gracias a todos por participar. Un abrazo. Gracias por la iniciativa. El jueves volveré como asistente. Me encanta. Vale, muchas gracias. Chao. Adiós. Chao.